Bueno, entonces muy buenas noches. El Salmo 1, la persona feliz, dice, afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. En cambio, pasa distinto con los perversos, ellos son como paja que el viento se lleva lejos, por eso los perversos siempre serán declarados culpables y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. El Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. Entonces, esta palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios es el alimento de nuestras almas. Y en este precioso salmo que hemos tomado como introducción, vemos que hay unos pensamientos, tres pensamientos que nos hablan, tres versículos que nos hablan acerca de la persona justa, la persona correcta, la persona que vive los principios de Dios. Sabemos que Dios en la Biblia nos ha dado un manual de vida, nos ha dado unos mandamientos, unas leyes que también conocemos como principios. Los principios no cambian, son inmutables. Y entonces esos principios de vida que sobre todo en la Biblia se reflejan, como lo dice el apóstol Pablo, por lo que son las grandes virtudes, dice el apóstol, que los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la bondad, la fe, el autocontrol. También el Señor nos dice que el principal de todos es la justicia. En Mateo 6:33 el Señor Jesús nos dice que debemos poner en el primer lugar de nuestra vida el reino de Dios y la justicia, el hacer las cosas bien. Y todas las demás cosas vendrán a nosotros, serán añadidas. Entonces aquí está diciendo que esas personas que saben disfrutar, que para ellos no es una carga, no es una obligación para ustedes, para nosotros, sino que es un placer, dice que esas personas serán tan fuertes como árboles que están plantados junto a las corrientes de agua fresca. Sabemos que los árboles que están junto a las corrientes son fértiles, son productivos, dice que sus hojas no caen y que le irá bien en todo. Eso sucede cuando nuestras vidas se centran en la justicia, se centran en el buen vivir, en el buen hacer. Pero cuando son personas que son perversas, que están viviendo de la maldad, dice que no habrá estabilidad en lo que se hace. Dice que será como una paja que se lleva el viento. Nuestro Señor Jesús también ponía el ejemplo del hombre que construye su casa sobre la arena, que la casa se le va a derrumbar. Y entonces esas personas finalmente tampoco en el juicio final podrán sentarse allí ni podrán tener nada que decir. Entonces este es nuestro salmo para el día de hoy. Nuestro tema entonces, como les comentaba ahora, es Deuteronomio. Digamos que esa sería la segunda parte. Y vamos a ver que en este libro el Señor sigue en esta constitución. Me ha llamado mucho la atención ese tema de la constitución de las naciones. Saber que efectivamente fueron los ingleses los que tal vez en la época moderna descubrieron o redescubrieron que la Biblia es una constitución, y ver cómo esa gran nación que les he mencionado, Estados Unidos, se funda sobre esos principios de la Biblia como constitución. Entonces, qué bueno saber que el apóstol Pablo le dice a los efesios: los encomiendo a la palabra de la gracia de Dios, la cual tiene poder para sobreedificarles y darle gerencia entre los santificados. Entonces, saber que si nuestra vida se construye sobre esa constitución, esas bendiciones que Dios revela allí estarán dispuestas para nosotros. Entonces, yo quiero que nosotros hoy nos enfoquemos en ese estudio de la Biblia como eso tan importante, porque es lo que nos va a llevar a una vida de bendición, de una relación con Dios,
y lo que él está planteando acá. Entonces el Deuteronomio 11 dice en la palabra de Dios en esos versículos: si ustedes obedecen fielmente todos estos mandamientos que yo les mando cumplir, si aman al Señor, viviendo como Él dice y se mantienen leales a Él, entonces el Señor echará a todas las naciones delante de ustedes y podrán expulsar a naciones más grandes y poderosas que ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, desde el río Éufrates en el oriente hasta el mar occidental. Nadie será capaz de detenerlos. El Señor su Dios hará que la gente les tema en todo lugar por donde vayan, tal como lo prometió. Hoy les estoy dando a escoger entre bendición y maldición. La bendición si obedecen los mandamientos del Señor, su Dios, que hoy les ordeno, y la maldición si no obedecen los mandamientos del Señor, su Dios, si dejan de vivir de la manera que hoy les ordeno y si siguen otros dioses que no habían conocido. Entonces aquí está muy claro en esta constitución. Esta es la constitución para una vida de bendiciones. Y claramente el Señor está diciendo que si nosotros obedecemos fielmente todos sus mandamientos, si amamos a Dios, si vivimos vidas justas, entonces el Señor va a ensanchar nuestro territorio. Entonces digamos que esa es la primera bendición, de que a medida que nosotros obedecemos a Dios, Él va a ensanchar tu territorio. Y nos va a dar, vemos que es interesante que Dios quiere darnos la tierra por heredad, como dice Jesús, que los mansos recibirán la tierra por heredad, no los violentos. También dice que nadie será capaz de detenerlos, sino que el Señor nos hará que nos respeten. Entonces es muy importante esto. Y también dice que nos pone a escoger. Entonces igual esa palabra es para usted, para mí. Hoy usted debe escoger si usted quiere esa bendición o la maldición. Entonces la bendición viene de la obediencia. Yo creo que la Biblia la podemos resumir en este versículo 27. La bendición si obedecen los mandamientos de Dios y la maldición si no obedecen los mandamientos del Señor. Yo creo que en esos dos versículos de Deuteronomio 11 podemos resumir la Biblia en 4 palabras. Bendición equivale, o obediencia equivale a bendición. Desobediencia equivale a maldición. Y más adelante, cuando lleguemos al capítulo 26, sabremos qué son las bendiciones y qué son las maldiciones. O por ahora podemos decir algunas. Las bendiciones dice que ellos prestarían a muchas naciones, no pedirían prestado, que serían cabeza, no serían cola, que su nación prosperaría, etcétera, etcétera. Maldición es que habría escasez, habría ruina, vendrían cosas, y todo eso es fruto de no estar en la justicia, de no aplicar la ley del Señor. Esto es, digamos, lo que allí se llamará la maldición, que lo veremos más adelante. Bueno, entonces tenemos que este Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia, y que los nombres que puede tener es segunda ley, pero en realidad no es que haya otra ley, más bien sería la repetición de la ley. Ahora esa ley, digamos que estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es lo que los judíos o los hebreos conocían como la Torá. Y nosotros entendemos esto, o hemos hablado mucho de la ley, pero realmente el sentido más inmediato de Torah es enseñanza o instrucción. Entonces, más que solo leyes, realmente estos 5 libros, que serían el fundamento de la ética, se refieren a la enseñanza de Dios para esa vida de bendición. Entonces vamos a mirar algunas leyes que podemos encontrar en este libro, y nos está diciendo
de esta manera no habrá gente pobre contigo, porque el Señor te dará muchas bendiciones en la tierra que el Señor tu Dios te da. Será así solamente si obedeces al Señor tu Dios y si cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que hoy te mando. Cuando el Señor tu Dios te haya bendecido como lo prometió, les prestarás a muchas naciones, pero no necesitarás pedirles nada. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Si hubiera un pobre entre tus hermanos en una de tus ciudades de la tierra que el Señor te da, no serás egoísta y no te negarás a ayudarle. Serás generoso con él y le prestarás lo que necesite. Entonces vemos que la palabra de Dios incluso allí hablaba de cómo las personas que tenían más, que estaban más afortunadas, debían tratar de combatir la pobreza. Eso es uno de los ideales. Y yo tengo buenas noticias para ustedes hoy. Porque la Biblia nos enseña cómo nosotros y cómo la comunidad cristiana, o sea, cómo la iglesia puede ser ese polo de desarrollo, ¿sí? Si nosotros miramos a los judíos, incluso en el día de hoy vemos que son una nación muy pujante y las bases de esa pujanza, de ese avance, de ese estar bien, viene la palabra de Dios. Entonces nosotros también debemos tomar la Biblia para nosotros ser ese polo de desarrollo y no de necesidad. Entonces mire que aquí está diciendo que si nosotros estamos siguiendo la ley del Dios, entonces nos va a bendecir, pero también hace un mandato que las personas que tengan, bueno, no sé cuántos de nosotros podamos hacer eso, pero la idea es que en el pueblo de Israel esa situación se puede hacer, y la idea es que también haya personas entre nosotros que la puedan hacer. Dice que esas personas puedan prestarle a las personas que estén en necesidad, incluso allá hablaba de sin interés y todo esto. Pero más allá de eso, a lo que quiero llegar es a la idea de lo que Dios tiene acá. Y esa es una idea que vemos mucho en medio de ellos, y es de que nosotros debemos ayudarnos los unos a los otros para que los que tienen menos puedan salir adelante. Entonces esta idea es interesante de que debemos aprender a funcionar como pueblo, como conjunto. Y entonces dice que si hubiere pobre entre nuestros hermanos, debemos ayudarles, debemos no negarles la ayuda. Entonces esa idea también tomémosla en cuenta, notémosla, de que como pueblo de Dios debemos vivir en justicia, pero también debemos ser generosos y debemos combatir la pobreza. O sea, si hay personas en medio de nosotros, obviamente no vagos, si no se trata de que sea una persona vaga a la que le tenemos que regalar todo, pero sí, si hay personas que necesitan y podemos ayudarles, pues eso es un mandato divino, y que podamos realmente interesarnos porque la mayoría de nosotros podamos estar bien. Ahora, ya en el capítulo 14 se habló de los diezmos. Sí, ese tema de los diezmos también aparece ahí en Deuteronomio 14. Y es interesante porque el Señor dice que después de cierto tiempo se debía traer al Señor la 10ª parte de la bendición que Dios había dado. Pero es interesante porque dice que eso serviría para los levitas, que eran los trabajadores del templo, pero también dice que para ayudar a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Y también en el capítulo 15 se habla de algunas leyes de misericordia con el pobre. Entonces vemos que incluso cuando se habla del tema del diezmo y la ofrenda, vemos que no solamente es el hecho de darlo en la iglesia, sino que también tiene una función de lo que nosotros hoy en día llamamos obra social. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo 14 de Deuteronomio. Acá también vamos a ver otro tema acerca de la justicia. Ese es Deuteronomio 16. Y Salomón va a decir en el libro de Proverbios que la justicia hace grande la nación. Eso es Proverbios capítulo 14, el penúltimo versículo. Pero vamos a mirar algo acá. Dice, deberás nombrar jueces y funcionarios
para tus tribus en todas las ciudades que el Señor te da. Ellos deberán juzgar a la gente imparcialmente. No deberás juzgar injustamente ni mostrar favoritismo. No deberás aceptar soborno, porque el soborno ciega los ojos de la gente sabia y cambia lo que la gente buena quiere decir. Debes seguir solo la justicia para que puedas vivir y ocupar la tierra que te da el Señor, tu Dios. Entonces, este tema a mí me llama la atención algo de acá, porque estudiando la historia, nos daremos cuenta de que los norteamericanos que van a crear la primera república del mundo, ellos en ese momento eran una nación totalmente cristiana. Y entonces el fundamento para ellos no nombrar un rey, sino elegir un presidente, lo tienen en Deuteronomio 17:15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Y es de ahí en donde comienzan a nacer las repúblicas. Entonces yo le quiero enfatizar a usted algo bien importante. Esta orden que está en Deuteronomio 17:15 de elegir es lo que nosotros hoy en día conocemos como el gobierno republicano o democrático. Pero ¿de dónde viene eso? Eso viene de la Biblia, eso viene de Deuteronomio 17:15. Y hoy al escuchar a alguien estaba pensando en eso, que el voto es sagrado, porque es un llamado de Dios a nosotros elegir una autoridad que, como dice también en Proverbios, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el malo, el pueblo gime. Entonces, qué interesante es que usted y yo entendamos que esto que tenemos ha sido sacado de la Biblia y que las elecciones a veces nosotros las hemos tomado con displicencia porque vemos la corrupción que hay por la gente mala que está en el poder. Y desafortunadamente, en nuestras latitudes, la iglesia ha tomado una posición marginal con relación a la política, pero la iglesia en el mundo entero, sobre todo en los países protestantes, no tiene esa visión. En países, de hecho, originándose en Suiza y luego pasando a Inglaterra y Escocia y Estados Unidos, ellos entienden esto muy bien y la iglesia no está apartada de las ideas de quienes debemos elegir. Entonces, yo quiero que nosotros entendamos esto. Es más, hay un llamado allí porque dice, deberás elegir al que el Señor tu Dios te mande. Mire, es tiempo de que nosotros entendamos por lo menos dos cosas. La primera es que el voto es un mandato de Dios. La elección de un líder es un mandato de Dios y no debemos tomarlo con displicencia. Pero la segunda cosa es que si usted no ve que hayan personas capacitadas para estar en el gobierno y usted siente el deseo de que usted lo puede hacer mejor, pues yo le animo a que usted lo haga mejor. O sea, si no tenemos una buena opción, pues qué bueno, yo creo que en este grupo por lo menos a alguien le llamará la atención decir, hombre, a mí me gustaría ser un alcalde, un gobernador, un juez, y yo le animo porque es que ese es un mandato de Dios. Y la política, cuando se va a hacer muy bien, en la Biblia se habla muy bien. De hecho, en la Biblia hay grandes ejemplos de políticos que fueron hombres de Dios y mujeres de Dios. Tenemos el caso de Nehemías, que fue un gobernador que restauró la nación. Y de hecho, dice que Nehemías no recibía el salario del gobernador. Tenemos también el caso de un José, que vemos el éxito que tuvo este hombre porque era un hombre íntegro. También tenemos el caso de Daniel y de sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. También tenemos el caso de David, que era un adorador y llegó a ser el mejor rey de Israel. Entonces, que le demos este lugar, que entendamos y revivamos así como lo pudieron hacer y lo han hecho en otros lugares del mundo, porque lo que hace grande a esas naciones, lo que le ha dado ese poder a esas naciones, ha sido el que
el que no tengan tanta corrupción o no tengan corrupción como lo que pasa en los países de Latinoamérica. ¿Y por qué hay corrupción? Pues porque la gente de pronto que podría hacer el trabajo bien, pues yo dice, no, 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 yo no me meto en eso. Y la gente, pues que hace el trabajo muy mal, pues ellos dicen, no, pues yo sí me le apunto y van allá a robar y a dañar y a destruir. Entonces, mire lo que está diciendo aquí, hay un mandato de Dios. No solo en Deuteronomio 17:15, apréndase de memoria ese versículo, deberás elegir al que el Señor tu Dios te manda. Y eso sí nos diría de que eso de uno ir a vender el voto es un pecado. Delante de Dios es un pecado. No elegir a un gobernante adecuado o decir, no, pues yo para qué voy a votar si eso igual se van a robar eso. Eso también sería un pecado de omisión, porque el Señor nos está mandando a nombrar la persona adecuada. Y aquí, en Deuteronomio 16:18, está diciendo que también los jueces y funcionarios deben ser personas del Señor, o sea que los ministerios no son solamente ser un pastor, no solamente un misionero, no solamente un maestro cristiano, no, también un juez es un ministerio, dice que el Señor nos ordena. Y ellos deben juzgar con imparcialidad, o sea que realmente sí se puede hacer. Y hay naciones donde vemos que sí se puede hacer. Entonces dice que debemos elegir personas que no sean como rosqueras, ¿sí? Que sean personas íntegras, también personas que no vivan del soborno, eso es importante, porque el soborno ciega los ojos de la gente sabia y cambia lo que la gente buena quiere decir. Y dice que debe seguirse solo la justicia. Entonces el principio principal del que hablaremos hoy es la justicia. Y ese llamado que Dios nos hace a elegir personas idóneas. Entonces vamos a orar por ese 2022 para que allí se vea la gloria de Dios y para que hayan verdaderamente un cambio. Me llamó la atención unas estadísticas que muestran cómo el pueblo evangélico está creciendo de una manera tremenda en Latinoamérica, pero eso se tiene que traducir también en la política, con que ya comiencen a haber gobernantes de principios y todo esto. Es más, escuchaba una estadística hoy acerca de cómo grupos que quieren promover la homosexualidad, el lesbianismo y todos reunidos el año pasado en Bogotá, ellos se lamentaron de que sus proyectos no han avanzado y el enemigo principal ha sido la iglesia evangélica. Entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros debemos ir a más y aplicar la palabra de Dios, esa constitución del reino que nos está mandando a que si nosotros nombramos estos jueces y estos funcionarios, pues realmente todo lo que sea una perversión, todo lo que va a destruir la familia, recordemos que el propósito de Dios, Dios creó una familia en Génesis 1, y cuando Dios se le aparece a Abraham, le da una promesa de bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, lo que Dios quiere restaurar es la familia. Entonces, que nosotros entendamos que cuando vamos a nombrar jueces y funcionarios y magistrados y presidentes y gobernadores, tienen que ser personas que digan no al aborto, no a traer enseñanzas en los colegios, a no permitir, a no abrir la puerta a los colegios, a que se les induzca a los niños de 5 años, como ya está pasando en Argentina, en Canadá, en el mismo Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, que detengamos eso, porque somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Y yo estoy seguro que si usted toma esa constitución y como le digo, si usted le gusta la política y usted ve que no hay gente que pueda hacer eso, yo le animo a que usted acepte el llamado de Dios, porque también Dios hace un llamado a los jueces, a los presidentes, a gobernantes que puedan cumplir esto. Y esto es de Dios. Esto está en la Biblia y es lo que hace que una nación sea grande. Bueno, también vamos a mirar, ya llegando a Deuteronomio 22, la solidaridad y la responsabilidad.
Entonces nos dice la palabra de Dios y recuerden todo esto de ser nuestra constitución de vida. Entonces que la podamos estar aplicando y dice así la palabra, si ves que el toro o la oveja de alguien de tu pueblo se extravía, se lo devolverás. Si el dueño no vive cerca o tú no lo conoces, entonces deberás llevar el animal a tu casa y guardarlo hasta que el dueño venga a buscarlo y se lo devuelvas. Haz lo mismo con el burro de tu vecino, con sus prendas y con cualquier otra cosa que él pierda y que tú encuentres, no la ignores. Si ves caído en el camino al toro o al burro de alguien de tu pueblo, no te quedes sin hacer nada, más bien ayúdalo a levantarse. Cuando construyas una casa nueva, debes hacer un muro de protección alrededor de la azotea para que así no seas culpable de homicidio si alguien se cae de allí. Entonces vamos a mirar esas leyes de que el Señor nos está mandando una responsabilidad, pero primero vamos a hablar de la solidaridad. Entonces el Señor nos está diciendo, mira, si usted encuentra una oveja de alguien extraño, no es que, ay, me la encontré, esta oveja me la encontré, es mía, no. O sea, eso tiene su dueño, eso tiene su dueño. Entonces, el principio de Dios, como decía David, la ley del Señor es perfecta. La ley de Dios es perfecta. También la Biblia dice, trata a los demás como quieres que te traten. Si a usted se le pierde un dinero, se le pierde un animal, se le pierde una máquina, usted le gustaría mucho que se la devolvieran, que le dijera, mire, eso está acá. Uy, gracias. Asimismo, nosotros debemos hacerlo con los demás. Entonces, qué bueno que haya una nación donde las cosas no se pierdan, donde, como dice la palabra, nosotros podamos ser honestos. Y qué bueno, y este mensaje sí que nos toca a nosotros los colombianos, porque desafortunadamente culturalmente vemos tanta deshonestidad, tanta corrupción, pero eso puede cambiar. Si usted cambia, el mundo cambia. Si yo cambio, el mundo cambia. Entonces, aquí me está diciendo que si el dueño no vive cerca, igual usted lo va a guardar lo que sea de su vecino, y cuando venga a buscarlo, sí señor, aquí está, esto es suyo. Lo mismo con el animal de carga, etcétera. Incluso se nos dice eso acerca de los enemigos. Dice que si el animal de tu enemigo tiene problemas, ayúdalo. Entonces, esto no es cuestión de uno, porque solamente es mi amigo, lo voy a hacer. No, esto es ética. Esto es lo que hace la grandeza en una nación. Cuando la persona entiende que lo que no es de él, no es de él. Si no es suyo, no es suyo. Hay que devolverlo. Eso es claro. Y eso es lo que le da victoria a usted. Dios lo va a recompensar cuando seamos honestos. Sí, entonces eso tengámoslo en cuenta. Nuestra ética debe ser una ética a toda prueba. También dice que cuando construimos una casa, incluso eso, que se debe poner el pretil, se debe poner el muro de protección para que nadie se cae. Porque donde uno está dando el espacio para que otro tenga un problema, ahí uno es culpable. Entonces, si en mi casa yo no puse esa baranda y alguien se cae y dice que yo soy asesino, o sea, es tremendo. Yo tengo que mirar la responsabilidad. Yo tengo que ver si de pronto yo hago mal un andén y alguien se cae allí, yo soy el culpable de eso. Si destapamos un hueco y lo dejamos abierto y alguien se cae ahí, somos responsables de eso. Entonces es como que viene un llamado a uno a decir, bueno, hagamos bien el trabajo. No dejemos esto destapado, no dejemos esto mal acomodado, no dejemos esto a medias. Somos responsables. Porque no se trata de uno simplemente, ¿no? Pues que miren, que vean, que abran los ojos. De mala es el que se caiga ahí, no. Si yo estoy al frente de un trabajo y el trabajo queda mal por mi culpa y eso le hace daño a alguien, pues yo soy el culpable. Entonces, ¿esto a qué me lleva? La responsabilidad. Entonces yo tengo que mirar, si estoy en un trabajo y veo que algo está quedando mal y que eso puede perjudicar a otra persona, Dios sabe
mi responsabilidad. Yo no le voy a poder decir a Dios que yo no sé. Delante de Él soy culpable. Entonces yo debo más bien decir, bueno, voy a arreglar esto, voy a dejarlo bien y voy a hacerlo bien para que nadie sea perjudicado. Escuché una historia que me pareció muy bonita, de que nos habla de este principio de la responsabilidad. Dice que un señor le pagó, le ofreció un dinero a un pintor para que le pintara el barco. Entonces el hombre llegó y le pintó el barco, ¿sí? Le pintó el barco y listo. Luego el señor, el que le había ofrecido el dinero para que le pintara el barco, a los días se lo encontró y volvió y le pagó. Al que le había pintado el barco le pagó 2 veces, le volvió a pagar. Entonces el pintor le dijo, ¿y por qué me vuelve a pagar? Y dice, mire, lo que pasa es que usted no se imagina el bien que usted me hizo a mí, porque cuando usted pintó el barco tenía un daño, tenía como filtración, pero yo me di cuenta que usted eh, arregló esa filtración, o sea, usted hizo, no solamente pintó, sino que arregló la filtración que había en el barco. Y yo le agradezco mucho porque es que resulta de que mis hijos, después de que vieron el barco pintado, pensaron que estaba listo y se fueron a navegar. ¿Cuál sería la angustia mía de pensar que ellos se fueran a ahogar en ese barco y todo eso? Pero cuando los vi volver, realmente descansé. Y cuando revisé el barco me di cuenta que usted no solamente lo había pintado, sino que lo había arreglado. Entonces, miren esto, esa historia tan hermosa que nos lleva a pensar en cuando uno tiene una visión integral de las cosas. Y este hombre fue contratado para pintar, pero hizo más y recibió doble paga por eso. Entonces, esa es nuestra actitud porque hay bendición cuando hay obediencia. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, también vamos a ver aquí que se nos va a hablar en contra de la idolatría. La idolatría es el pecado de adorar imágenes. Y dice Deuteronomio 4, del 15 al 18, que Dios prohíbe el pecado de la adoración de imágenes. Dice, ustedes no vieron ninguna figura el día que el Señor les habló en el monte Oreb desde en medio del fuego, así que por su propio bien sean cuidadosos y no se corrompan a sí mismos. Por lo tanto, no hagan ningún ídolo de ninguna figura, nada de imágenes o estatuas de hombre o mujer o de un animal en la tierra o de un ave que vuela en el cielo o de cualquier cosa que se arrastre en el suelo o de cualquier pez que esté en el agua. También sean cuidadosos cuando miren al cielo y vean al sol, la luna y las estrellas y se sientan tentados a adorarles y servirles. Entonces, vemos que el Señor nos dice que no debemos hacer imagen ni semejanza de nada para nosotros adorar. Y aquí hay varias imágenes de religión, está el horóscopo, está cosas de brujería, de religiones orientales. Entonces tengamos cuidado porque realmente nuestro Dios es un Dios celoso y si nosotros miramos las naciones que tienen la idolatría como su centro, son naciones que también son pobres. Entonces vemos que el Señor nos está dando una orden para que no tengamos ningún tipo de adoración que se aparte de Dios. ¿Listo? Bueno, también recordar estos 10 mandamientos, Deuteronomio 5 y 6. Entonces el Señor nos está diciendo que escuche Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con todas tus fuerzas. Recuerda siempre esos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselo a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Entonces acá, ese capítulo 5 y 6 nos va a hablar
de los mandamientos, que son, como les digo, la base de la justicia, donde el Señor nos dice que no debemos robar, que no debemos matar, que debemos respetar, no codiciar los bienes ajenos, que debemos trabajar 6 días, descansar uno. También el capítulo 6 ya nos va a hablar sobre el que enseñemos esa ley, que la repitamos a nuestros hijos. Sobre todo quiero enfatizar en ese capítulo 6, dice que esos mandamientos debemos repetirlo a nuestros hijos en todo momento. Entonces, me llama la atención esto. Yo estaba escuchando a un argentino, a este señor Nicolás Laje, creo que se llama, o Nicolás Agustín Laje, creo que es el nombre, y él está diciendo que la manera en que nosotros protegemos a nuestros hijos de todas esas influencias, esas enseñanzas negativas, es cuando en casa se le enseña a ellos los principios. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos. Claro, que estemos enseñando los principios a nuestros hijos, que lo estemos repitiendo. Y entonces ahí nos va a decir Deuteronomio que debemos, en el capítulo 6 dice que esos mandamientos debemos repetírselos a nuestros hijos, repetírselos en la casa, en el camino, cuando salgamos. Entonces es interesante. Y él dice, mire, tomando una figura de la pandemia, nosotros estamos pensando en una vacuna contra el COVID. Asimismo, podemos nosotros pensar en una vacuna para nuestros hijos contra la ideología de género, contra todas estas enseñanzas nocivas. ¿Y cuál es esa vacuna? Cuando usted en la casa le habla a sus niños y le dice, mira, en tu generación está pasando esto, llegará un momento en que en el colegio, incluso me llama la atención algo que él dice, que a los niños a veces hay que enseñarles rebeldía contra la escuela cuando vengan cosas malas. Entonces, decirle, en tu generación está pasando esto, si un profesor te habla de esto, entonces recuerda lo que dice la palabra de Dios, tú eres un hombre, tú eres una mujer. También recuerdo lo que dice el pastor MacArthur. Él dice, si tú tienes un niño, asegúrate de que él crezca como un niño. Si tienes una niña, asegúrate de que ella crezca como una niña, con la naturaleza de Dios, porque es que mire, esta es la ley del Señor y el Señor nos está diciendo que nosotros vivamos en la verdad. Entonces, si Dios está, yo quiero enfatizar esto bastante y por más que lo enfatice no lo haré lo suficiente. Si la ley del Señor me dice que vivamos en la verdad, y como dijo Jesús en Mateo 19, que el que los hizo al principio los hizo hombre y mujer, entonces si lo que tiene es un niño, entonces ¿por qué la sociedad lo quiere transformar en otra cosa? Escuchaba de escuelas en donde hay días en el mes en donde a los niños se les dice que vayan, el niño va vestido de mujer y con un nombre de mujer y la niña va vestida de hombre y con un nombre de hombre, para promover el transvestismo, la transexualidad. Estos son perversiones, esas son cosas que se apartan de la ley del Señor. ¿Por qué tenemos que aceptar esto? No hay ninguna razón para aceptar esto. Por eso la Biblia es nuestra salvación, por eso la Biblia es nuestro fundamento, porque la Biblia nos da el argumento necesario para decir no. No, mi hijo es un hombre y yo lo voy a criar como lo que es. Mi hija es una mujer y lo voy a criar como lo que es. Porque incluso la palabra del Señor dice que, y hay pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de que el hombre no debe vestir ropa de mujer ni la mujer debe vestir ropa de hombre. También la palabra del Señor nos habla en contra de las personas que son afeminadas o que quieren cambiar su sexualidad. Entonces, esto es una abominación. Y no solamente esto, es que también cuando miramos la parte psicológica, el hecho de que una persona que por eso es que ustedes lo miran, cuando una persona se quiere cambiar de sexo, lo primero que le mandan es un psicólogo. ¿Por qué? Porque ellos saben, a pesar de la perversidad que se maneja, ellos saben que eso va a traer daños psicológicos, entonces tienen que trabajar esa persona mucho para que acepte. Y sin embargo, eso va a seguir ocasionando problemas de inseguridad a esa persona. Entonces simplemente tenemos un mandato de Dios
Y nosotros tenemos aquí una argumentación y tenemos una base sólida que está en la verdad, que nos está diciendo qué es lo que somos y cómo debemos crecer. Entonces creo que con este pasaje la obediencia a las leyes de Dios trae prosperidad. Ahora recuerden dónde comenzamos. Usted elige. Señor dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Aquí nadie está obligado por nadie, es una decisión personal, pero cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces dice que reconoce en tu corazón que el Señor, tu Dios, te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo, así que cumple con los mandatos del Señor, tu Dios, y ve por sus caminos y témele. Incluso aquí la palabra nos está diciendo que a los hijos hay que disciplinarlos. Y nos está diciendo que cuando un padre ama a su hijo, lo disciplina, le enseña. Porque la casa no es un hotel, no es simplemente un lugar donde cada uno entra y sale y cada uno vive su vida, ¿no? Los padres tienen una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de formar a la siguiente generación en los principios y valores que traen bendición, que traen prosperidad, que traen éxito en la vida. Entonces, hay una responsabilidad. Y nosotros como padres no vamos a escapar, por lo menos a Dios, de ese llamado que Él nos hace. O sea, algún día deberemos dar cuenta a Dios por lo que hemos hecho con nuestros hijos, porque si no lo hacemos en la tierra, lo vamos a hacer en el cielo. Y el Señor dice que el padre, del mismo modo que un hombre corrige a su hijo, así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y ve por sus caminos y témele. El Señor tu Dios te introduce en una buena tierra, es una tierra de arroyos y aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Es tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados. Es tierra de olivos, de aceite y de miel. Es tierra donde nunca comerás el pan con escasez, ni nada de ella te faltará. Es tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes extraerás cobre y comerás y quedarás satisfecho y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces, qué bueno, el Señor es bueno. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Nos está ofreciendo una tierra de abundancia, nos está ofreciendo una tierra de bendiciones, nos está ofreciendo una tierra, pero que debemos conservar. Colombia es una tierra hermosa, pero ¿qué pasa? Vemos que en vez de hacer florecer industrias buenas como el café, como la caña, como tantas cosas hermosas, esta es una tierra fértil, una tierra, como dice aquí, de arroyo, de agua, de fuentes manantiales. ¿Qué es lo que estamos viendo a veces que se maneja en nuestras tierras? ¿Qué es lo que está destruyendo los negocios ilícitos, cultivos ilícitos, drogas, vicios? Imaginemos lo que harían los japoneses en un país como Colombia. Imaginemos lo que harían los israelitas en un país como Colombia. Ellos que están creciendo en un desierto, países en donde casi no hay recursos, como Corea del Sur, y la prosperidad que tienen. Imaginemos los coreanos del sur con un país como Colombia. Sin embargo, nosotros tenemos una bendición, pero no salimos adelante, nuestra nación no sale adelante porque lo que predomina es la corrupción, no solamente en el que está promoviendo el negocio ilícito, sino también en los gobernantes y en todos los niveles. Pero si como hijos de Dios tomamos esta constitución y comenzamos a vivirla, vamos a comenzar a ver esa bendición, porque es un propósito de Dios que usted y yo veamos esa bendición en nuestra vida. Oremos. Señor, te damos gracias por nuestra nación, te damos gracias, oh Dios, por esta promesa que tú nos das, oh Dios, y gracias, Señor, porque sabemos que hay esperanza para las naciones. Y este libro que tenemos delante es esa esperanza para nuestras naciones. Este libro que tú nos has dado, esta constitución que viene del cielo, es una esperanza, Dios. Y nosotros queremos vivir esa esperanza. Ayúdanos, Señor, a nombrar jueces, gobernantes, dirigentes,
Sabios, también levanta de medio de tu pueblo personas honestas que aborrezcan la corrupción, que aborrezcan el soborno, Señor, que puedan llegar a esos lugares y que podamos entender Deuteronomio 17:15, que lo que tú nos estás diciendo en tu palabra, que el voto es sagrado, que es una orden tuya, que viene de tu palabra. Podemos trazar históricamente de tu palabra esa orden de elegir esos magistrados y que leemos ese lugar, porque Colombia se va a salvar cuando tú seas el rey de nuestra nación. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Quisiera invitarte para que te suscribas a mi canal en YouTube y actives la campanita para ver nuevos videos. Tú eres soberano, tú eres soberano, tú eres soberano. Los cielos y al mirar los campos y al mirar las aves veo tu poder, y al mirar los cielos y al mirar los campos y al mirar las aves veo tu poder. Tú eres soberano, tú eres soberano, tú eres soberano y nadie es como tú. Tú eres soberano, tú eres soberano. Los valles y al mirar los mares veo tu creación, y al mirar la tierra, al mirar los valles, al mirar los mares veo tu creación. Soberano, tú eres soberano, tú eres soberano y nadie como tú. Tú eres soberano, tú eres soberano, tú eres soberano y nadie como tú. Al mirar mi hermano, al mirar mi amigo, al mirar su rostro veo tu amor, y al mirar mi hermano, al mirar mi amigo, y al mirar su rostro veo tu amor. Tú eres soberano, tú eres soberano, tú eres soberano.